Porque entonces esto es lo que le pasa al adicto, ya no le importa. El adicto pierde la empatía cuando se requiere de recibir su dosis. Entonces al adicto no le importa si tú le pusiste un techo, si tú la mantenías, si tú le donaste un riñón, si tú le regalaste lo que tú hayas hecho por esa mujer. En el momento en que ella pierde su dosis y puede obtener su dosis de arruinarte la vida, y esto no es todas las mujeres, y lo repito porque las mujeres que hacen esto van a querer decir que yo estoy hablando de todas las mujeres para deflejar la atención que estoy poniendo en el problema. Una morra que prefiere su dosis de atención y que no le importa arruinarte la vida, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y es importante que aprendas a distinguir esto. Porque ya metido en una relación, ya metido en una pareja con hijos, ¿te cae este examen? Le cae el examen a la morra de aquí está tu atención. Aquí está toda la atención que siempre pudiste desear. Lo único que tienes que hacer es arruinarle la vida a este hombre. Una mujer adicta a la atención lo va a hacer. Una mujer adicta a la atención va a destruir tu castillo en el que vivió con tal de tener una dosis más. Por eso hay que aprender, hay que desarrollar un ojo clínico y hay que ser duro con esto. Y cuando te cruzan esa línea, no hay vuelta atrás, mi compa. Por más que duela, porque duele. Pero si tú le das vuelta atrás, va a doler más. Porque cuando tú metes a un adicto a tu casa, te destruye tu casa. Y a veces duele mucho decirle al familiar adicto que uno quiere mucho, ya no puedes entrar a mi casa porque me destruyes, porque me robas, porque traes gente adicta que también hace destrucción. Es muy triste cuando pasa eso, pero es necesario. Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que desarrollar, tenemos que aprender a observar estos comportamientos de búsqueda de atención. Hace muchos años, en las cavernas, había muchos tipos de humanos. No solo el Homo sapiens que somos hoy, había muchos tipos. Había los neandertales, hay una película que lo retrata muy bien, que antes de que digan, esas fuentes son películas, esta película tiene una precisión arqueológica de la cual hay que estar orgullosos, y si no les gusta la película, bueno, hay un libro que era un libro que leíamos en el taller, que ya no existe, que es Sapiens, de hombres a dioses, de Yuval Noah Harari, que explica todo esto que yo les voy a decir. Que hay una guerra por la supervivencia. Nosotros ya ha pasado mucho tiempo. Ya no lo entendemos, pero hubo un momento en donde no éramos los únicos. Y destruimos a las otras especies, las extinguimos y nos mezclamos con ellos también. Hay un poquito de neandertal en todos nosotros todavía, no solo somos Homo sapiens. Y hay muchos comportamientos que destruyeron a esas especies. Y lo que nos hizo ganar, lo que nos hizo prevalecer, lo que hizo que la especie del Homo sapiens sea la única especie de humano hoy en día y que estemos hasta arriba de la cadena alimenticia, fue la capacidad de hacer comunidad. La capacidad de hacer tribu. Ese es nuestro superpoder. Esa es nuestra gran habilidad que ningún animal tiene. La capacidad de generar una intersubjetividad, paréntesis, intersubjetividad es algo que no existe realmente, pero todos nos ponemos de acuerdo. El generar una regla, el generar una religión, el generar el dinero, el poder decir, este pedazo de papel significa y tiene un valor para todos y respetar ese valor. Poder ponernos de acuerdo en todas estas cosas que no significan nada en el mundo real y concreto, pero en el mundo de las ideas todos le damos el mismo significado. Al Tokio le vale verga cuántos seguidores tengo yo. Él se relaciona conmigo porque ha crecido conmigo y se alimenta y lo alimento y lo cuido y entonces me tiene afecto.
Si yo le abro un Instagram mañana al Tokio, le voy a ganar a todas las morras estas de mi pasado que se la pasan tirándome, todas estas aspirantes a actrices que nunca lograron nada. Les garantizo que mi gato va a tener más seguidores que ellas en Instagram. Pero a mi gato le va a importar nada, porque es un gato, no es un ser humano y no tiene la capacidad de darle el valor simbólico a los seguidores. ¿Qué es lo que pasa con todas estas morras que le atribuyen un valor simbólico a la atención y a la validación desmesurado? ¿Por qué desmesurado, mi querido Temacha? Ahí le va, mi compa. Regresemos a la capacidad de hacer tribu, a la capacidad de hacer sociedad y a la capacidad de ponernos de acuerdo. Esta capacidad de ponernos de acuerdo, en su mayoría, la experimentaban mujeres. Energía femenina es contar buenas historias. Energía femenina es convencerte de ciertas historias para que tú pongas tu trabajo en función de esas historias. Y cuando esto sale bien, mi compa, se desarrollan sociedades perronas, sociedades honorables, sociedades que se desarrollan, que se cuidan, que cuidan a los suyos, que cuidan a los más pequeños de los suyos, que cuidan a los excepcionales de los suyos. Ayer en el live hablé sobre la importancia de cuidar a los deportistas excepcionales o a los artistas excepcionales en nuestra tribu. No dejar que se nos vayan a la mierda porque los necesitamos. Cuando hay una sociedad sana, hay una sociedad que todos nos encargamos de cuidar a los niños. En una sociedad sana sería imposible, sería inadmisible que hubiera niños pidiendo en la calle. Alguien diría, a ver, ¿qué pedo? A ver, ven, y le darían seguimiento a eso. Se adoptarían, habría una energía de buscar que los niños no crezcan sin papás. En una sociedad enferma nos vale verga. En una sociedad enferma somos egoístas y solo vemos por mí. En una sociedad enferma las personas hacen las cosas por tener más validación, por tener más atención, por tener más likes, porque me vean. En una sociedad enferma, una mujer puede inventar una historia que tal vez no sucedió en la vida real y puede destruir la vida de un hombre, destruir la carrera de un hombre. Puede generar una historia que todo mundo crea. Y que todo mundo lo crea no quiere decir que sea verdad. Lo vimos con Johnny Depp y Amber Heard. Todo mundo le creyó, porque fue una gran contadora de historias. Involucró la emoción, así se emocionó. Y lloró y le creímos y nos preocupamos por protegerla y destruimos a un hombre en colectivo. Todos hicimos algo para destruir a un hombre en colectivo porque una mujer dijo que fue víctima de él. Y luego salió la información y dijimos, chin, y seguimos y no pasó nada. Hubo rumores de que Johnny Depp iba a recuperar al Capitán Jack Sparrow, iba a hacer otra película. ¿Quién sabe? Le devolvieron su patrocinio de perfume, de loción esta. Y ya. No hubo una consecuencia mayor. A ella no la bajaron de las películas. A ella no le hicieron lo que le hicimos a él. Porque hay una habilidad ahí. Hay un superpoder para construir lazos, para conectar. En una humanidad sana es vital que las morras gestionen atención de la tribu, no atención masculina, de la tribu, atención de todos, de hombres y mujeres, y nos cuenten historias, historias que nos motivan, historias que nos edifican. Yo siempre lo he dicho, mi lado femenino es el de contar historias, el de hablar de sentimientos, el de tratar de hacer que todos los hombres conecten con los otros hombres. Soy un hombre femenino en este sentido. Porque esto era lo que típicamente se atribuía a lo femenino. Y está bien que yo lo haga. Hay otras cosas en las que... Y está bien cuando las mujeres
tienen la necesidad o tienen la circunstancia, que es la mayoría, de trabajar por ellas mismas, desarrollarse por ellas mismas y hacer lo que antes típicamente se atribuía a lo masculino. Pero entonces hay un instinto ahí que se puede ir para la izquierda o para la derecha. Hay una necesidad de ser importantes para la tribu, que se puede ir para la izquierda o para la derecha. Hay un superpoder de poder guiar a la tribu o poder guiar a un hombre o a 10 o a 100,000. Y ese poder puede guiar al hombre y a toda la barca y a toda la tribu al éxito, a la congruencia, a la comunidad, a la conexión. Pero también ese poder nos puede llevar al egoísmo, a la autodestrucción como sociedad, a la pelea por el ego, a la pelea entre nosotros, a la pelea entre hermanos, a la cacería de brujas, a la hipersexualización. ¿Cómo detectar cuando una morra está encaminando esta necesidad humana, esta necesidad femenina de generar un liderazgo y de generar atención, cuando lo está encaminando de una forma sana o cuando lo está encaminando de una forma destructiva? Y esto es para que cuando tú detectes que una morra está encaminando esa atención, esa búsqueda de la atención a mostrar su cuerpo o a hipersexualizarse, como lo justifique, ¿eh? La acción es muy concreta, por eso les digo, hazle caso a la acción. Ay, es que me gustó mi cabello y porque llovió y me gustó cómo se me hizo mi cabello y por eso subí la historia. No me di cuenta que como no traía brasier y se me mojó la playera, se me veían los pezones. No lo sé, Rick. Regresando un poco al punto, al alimentarle el ego a una mujer le hace daño y te hace daño a ti. Por eso las morras son tan renuentes de alimentarle la autoestima, reconocer o aplaudirle a un hombre. Por eso le tienen tanto miedo. Porque ellas sí leen que un ego desajustado, desequilibrado, es súper destructivo. Entonces tienen mucho miedo de que al hombre se le vaya a subir y por eso hay tantas actividades de bajarle la autoestima al vato. Hay hasta un video, ahora que yo estaba hablando de este tema, estaba diciendo, es impresionante que seguro hay un video en TikTok que se llame ¿Cómo destruirle la vida a un hombre? Y lo busqué en TikTok y no lo encontré, sé que hay un libro, pero no encontré el TikTok, pero había uno que decía ¿Cómo bajarle la autoestima al hombre? Y sale el vato diciendo, habla mal de su desempeño sexual. Y no voy a decir qué otras cosas dice porque no quiero aquí fomentar ni estar repitiendo mamadas, pero es impresionante cómo por un lado se le tiene un chingo de miedo a que el hombre tenga un poquito de autoestima, tenga un poquito de reconocimiento, tenga un poquito de aplauso, pero por el otro lado nos desvivimos por exacerbar el autoestima femenino. Y ojo, yo creo firmemente que el autoestima femenino se tiene que trabajar igual que el autoestima masculino. Trabajando, desarrollándose, sintiendo orgulloso de lo que uno es. No hipersexualizándose, no vendiéndose, no buscando validación a partir de generar erecciones. Generar admiración no por erecciones, por trabajo. Porque es muy llamativa la fama, muy llamativa la atención. Muy llamativo que te resuelvan las cosas sin hacer nada. Es el camino fácil. El problema es que la vida no es fácil. Y si tú te emparejas con mujeres que toman el camino fácil para las necesidades básicas del ser humano, pues va a seguir tomando el camino fácil cuando esté contigo. Y muchas veces el camino fácil va a ir en contra de ti. Porque entonces esto es lo que le pasa al adicto, ya no le importa. El adicto pierde la empatía cuando se requiere de recibir su dosis. Entonces al adicto no le importa si tú le pusiste un techo, si tú la mantenías, si tú le donaste un riñón,
si tú regalaste, lo que tú hayas hecho por esa mujer, en el momento en que ella pierde su dosis y puede obtener su dosis de arruinarte la vida, y esto no es todas las mujeres, y lo repito porque las mujeres que hacen esto van a querer decir que yo estoy hablando de todas las mujeres para reflejar la atención que estoy poniendo en el problema. Una morra que prefiere su dosis de atención y que no le importa arruinarte la vida, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y es importante que aprendas a distinguir esto. Porque ya metido en una relación, ya metido en una pareja con hijos, te cae este examen, le cae el examen a la morra de aquí está tu atención. Aquí está toda la atención que siempre pudiste desear. Lo único que tienes que hacer es arruinarle la vida a este hombre. Una mujer adicta a la atención lo va a hacer. Una mujer adicta a la atención va a destruir tu castillo en el que vivió con tal de tener una dosis más. Por eso hay que aprender, hay que desarrollar un ojo clínico y hay que ser duro con esto. Y cuando te cruzan esa línea, no hay vuelta atrás, mi compa. Por más que duela, porque duele. Pero si tú le das vuelta atrás, va a doler más. Porque cuando tú metes a un adicto a tu casa, te destruye tu casa. Y a veces duele mucho decirle al familiar adicto que uno quiere mucho: ya no puedes entrar a mi casa porque me destruyes, porque me robas, porque traes gente adicta que también hace destrucción. Es muy triste cuando pasa eso, pero es necesario. Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que desarrollar, tenemos que aprender a observar estos comportamientos de búsqueda de atención. Y esa es una pregunta básica que te tienes que hacer cuando estás conociendo a una mujer. Todos tenemos necesidades de validación. Y también para las morras, ¿eh? Esta pregunta te la tienes que hacer con los hombres, porque también hay hombres así. ¿De dónde saca su validación? La pregunta más importante que te tienes que hacer cuando estás conociendo a alguien. Es el filtro más importante, porque todos necesitamos validación. Y en nuestra sociedad y en nuestra generación hay un montón de vicios de atención y de validación. Por lo tanto, esto te puede decir, esta pregunta, solo esta pregunta, te puede ayudar a definir cuál va a ser el futuro de esa relación. ¿De dónde saca su validación? ¿Qué la hace sentir orgullosa? ¿Sus seguidores? ¿Sus likes? ¿O sus calificaciones? ¿O su esfuerzo? ¿Su desarrollo? ¿Su aprendizaje? ¿Su familia? ¿Sus lazos reales? ¿O que le invitan botellas en el antro? ¿Que se desviste en Instagram? ¿Qué le da identidad? Porque contra eso no lo va a cambiar por ti. Mi compa. Vivimos en la era de yo no cambio nada por un hombre, aunque espero que todos los hombres cambien todo por mí. Imagínate dejar una adicción. Sí quieren que el vato deje de ser alcohólico, pero no quieren dejar de ser de estarse mostrando en redes. Es el mismo tipo de adicción y es el mismo tipo de adicción que casi nadie vence. Y ahí están todas las morras bien enojadas por las adicciones del vato, pero ellas no trabajan en nada sus adicciones. Y sí, así como estamos 80-20 con el problema de adicciones y el problema de alcohol, el 80% hombres, y cada año que pase las probabilidades de volverte adicto a una sustancia como hombre crecen, y en las mujeres van hacia abajo, bueno, lo mismo pasa al revés. Los hombres no somos tan adictos a la validación y nos es más fácil encontrar caminos a recibir validación que no es sexualizándonos. Muy difícil que un hombre alcance validación sexualizándose. Muy difícil que alcance validación de mujeres aparte. Porque tal vez de hombres, pues los hombres somos simps, no importa nuestra preferencia. Y pues los hombres gays también son muy simps y es muy fácil manipular ese mercado como hombre. Sobre todo si eres atractivo, pero casi no pasa. Es mucho más fácil para una morra acceder a estos mecanismos. Entonces es importante cuidar que
no te relaciones con esa gente. No hay salida, no hay sanación y no hay cura. La cura la hace uno. Es hasta que, y la cura de todas las adicciones es la misma siempre, tocar fondo. Hasta que tocas fondo, hasta que tú dices, tú por ti mismo o por ti misma dices, no, esta no va a ser mi vida, porque reconoces que las consecuencias de tu adicción están destruyendo tu vida. Es hasta ese momento en el que dices, no, mi adicción me trajo hasta este lugar y no quiero que esta sea mi vida, y cambias. Y hay morras que reconocen que su adicción a la validación las pone en peligro o las lleva a lugares culeros y cambian. Pero son las menos.